Shalom, shalom a todos que están mirando. En esta mañana vamos a hablar brevemente sobre el converso y las leyes del primogénito. Esto es el converso y las leyes del primogénito. En Éxodos capítulo 13, verso 1 al 12, leemos que el Señor habló a Moisés diciendo: santifica para mí todos los primogénitos, cualquier cosa que abre el vientre entre el pueblo de Israel, ambos hombre como bestia, es mía. Este estatus especial, los cuales llamados las semillas de los primogénitos, son en sí semillas de su madre, que expresa en sí dos áreas en particular: la redención del primogénito, como es mandado en Números capítulo 18, versos 15 al 16, que todo lo que abre el vientre de hombres como también de bestias, sin duda lo redimirás, y será redimido desde el primer mes de nacido con la totalidad de 5 shekel, que son 5 monedas de plata, según el shekel del santuario, en la cual hay 20 gerás. Esto lo vamos a ver más adelante. El mandamiento es dado del primogénito, el primer nacido, si hay una doble porción de su parte, de su estado, como declarado en Deuteronomio capítulo 21, verso 16, si reconoce que es primogénito, le es dado una doble porción de todo lo que es de él, desde el principio de su fortaleza. Y por lo tanto este capítulo se dirige a asuntos del primogénito como el hijo concebido antes de la conversión de los padres. La halajá, capítulo 1, verso 11 del Tratado Menor de Gerim, lee lo siguiente: si el primogénito fue nacido a un hombre no judío antes de su conversión, él está exento de redimirlo. Si fue después de su conversión, está obligado de redimirlo. Y en cierta situación, cuando el nacimiento tomó lugar antes o después de la conversión, es exento. El padre es, en este sentido, tiene una exención en el caso de duda, que está enraizado del principio del capítulo 15 del video que hemos hablado. Cuando aprendemos que la conexión entre las porciones de la matanza de los animales al sacerdote, que ese fue un tema que ya hablamos, que lo puedes ver en el canal, también sobre el asunto de la pureza monetaria, la carga de la prueba siempre cae sobre el que es el acusado. En ambos casos la porción está en el caso de la redención de dinero. El sumo sacerdote se considera el demandado por causa de que es mencionado aquí en cuanto que tiene en sus manos ser dueño original. Y esto lo puedes ver también en el Talmud Tratado Julin 134a a 135, 134a a 134b. El estatus de primogénito en cuanto a la redención es un estatus de primogénito entre comillas en cuanto a la herencia, y no siempre va mano a mano. Para clarificar este asunto más en detalle, vamos a examinar la Mishnah en Berajot capítulo 8, verso 1. El que no ha tenido hijo y entonces se casa con una mujer que le ha dado nacimiento anteriormente y se considera una persona no judía, subsecuentemente se convierte y ahora tiene un hijo con este hombre judío, será considerado como un primogénito en cuanto a la herencia, pero no en cuanto a la redención de él, del joven, y esto lo indica también el rabino Yossi Galil, siendo que el primogénito se consideran como ambos heredor, como redentor, o sea, redimirlo de un joven, y esto según Éxodo capítulo 13, verso 2. Cualquiera que abre el vientre entre el pueblo de Israel. Diciendo esto claramente, el hijo que es el primer producto del vientre de una israelita es considerado primogénito. Si la mujer que está embarazada se convirtió,
mientras que está con su esposo, el hijo es primogénito en cuanto a la redención, un Cohen, pero no en cuanto a la herencia. En este caso, la pregunta surge que cuando es la obligación de redención depende sobre si el niño fue el primer producto de su madre que abrió el vientre. Según el Tanakh Kama, el nacimiento anterior sería exento del niño que está necesitando lo que es redención, aun si nació, el nacimiento tomó lugar antes de la conversión de su madre. En punto de vista del rabino Yossi, sin embargo, el infante es exento de la redención solo si su madre había dado previamente a nacer a hijos judíos. En cuanto a la herencia, no hay diferencia en opinión entre el Tanakh Kama y el rabino Yossi, porque ambos están de acuerdo que el niño recibe doble porción de ser primogénito por ser el primer hijo nacido a un hombre judío por una esposa judía. En el segundo hijo, el estatus de primogénito existe por causa de que el hijo es hijo de una no judía que no era legalmente de él en cuanto a esto. Similarmente, un no judío que ha tenido un hijo por una mujer judía y más tarde se convierte y ha tenido otro hijo, de nuevo el segundo hijo tiene el estatus de primogénito. El primer hijo es legalmente en cuanto a ella, pero no de él. En esto vemos el primogénito es un mamzer. Mamzer se traduce muchas veces como bastardo, pero realmente en hebreo significa producto de una unión prohibida en la relación y a dolor de muerte o excisión espiritual se considera todavía primogénito y recibe una doble porción. El Rambam escribe sobre esto derivado en Deuteronomio capítulo 21, verso 16, que dice: él puede hacer un hijo de su amado en el primogénito, el hijo antes es odiado y en sí el primogénito. Nuestros sabios interpretaron el odiado, aquí se refiere con una esposa menos favorecido, pero odia lo que es el matrimonio. Está, por lo tanto, prohibido. La Mishnah cita este asunto y discuta este caso de una no judía, esta pareja no judía que se convierte y cuando la esposa ya está esperando. Según el Mishnah, el bebé será considerado como primogénito de su madre en cuanto a la redención. Sin embargo, siendo que el padre no era judío en el momento de la concepción, aunque se convirtió antes del nacimiento, el niño no será considerado de él en el respeto a herencia. Y por lo tanto no es claro del Mishnah si el próximo hijo que nace sería concebido después de la conversión, será considerado primogénito o no. Hay una discusión. El tema es dirigido en Berajot, capítulo 47a. Según el rabino Yohanan, siendo que el hombre ha tenido hijos antes de su conversión, cualquier hijo nacido después de su conversión no puede ser considerado como primogénito y por lo tanto sus hijos que reciben una doble porción. Según el Resh Lakish, sin embargo, un hijo que es concebido después de la conversión es en sí considerado como primogénito, siendo que el converso se considera como un niño nacido de nuevo y por lo tanto no hay nada previo antes de su semilla. El Talmud relata que hay una disputa entre el rabino Yohanan y el rabino Resh Lakish concerniente al mandamiento de ser fructífero y multiplicar. Si un hombre ha emparejado, si ha tenido hijos de una no judía y entonces se convierte, aún así cumplió con su obligación o no, en la pregunta
si cumplió de ser fructífero y multiplicar. Según el rabino Yohanan, el principio que gobernando este mandamiento está basado en Isaías capítulo 45, verso 18. Dios no creó el mundo a ser desolado, sino hizo y formó para que fuera habitado. Siendo que el converso había contribuido en la población del mundo a través de un hijo que fue emparejado antes de su conversión, él ha cumplido con su obligación de ser fructífero. Según Resh Lakesh, sin embargo, no es cumplido su obligación hasta que el niño o los hijos es concebido antes de la conversión y no es legalmente relacionado con él. Si no hay conexión entre el padre y el hijo, siendo que el hijo se convierte después, o viceversa, el padre se convierte y el hijo entonces luego se convierte. No hay conexión de padre e hijo. Talmud explica estos dos argumentos similarmente y no puede derribar el uno del otro. Sin embargo, el Resh Lakesh no lo considera a los hijos que es nacido antes de la conversión de su padre y heredores. Puede ser que está de acuerdo con el rabino Yohanan, pero que su padre que había contribuido a popular el mundo. Es decir, que aunque no se considera padre e hijo, laicamente, sino el converso se considera totalmente una nueva especie, un nuevo hijo, un judío nuevo, pero todavía siendo que procreó a este no judío que se convirtió, se considera haber populado el mundo y por lo tanto ese que no era no judío que se convirtió, se considera meritorio de haber creado un mundo para popularlo y así cumplir con el mandamiento de ser fructífero y multiplicar. También relata el rabino Yohanan la posición que más tarde es el caso, en que inferimos la posición acerca del caso anterior, que en cualquier evento el rabino Yohanan la opinión era uno de normativo. El Maharim de Sigal, en su respuesta 222, declara que los hijos no se convierten y el padre cumple la obligación de ser fructífero y se multiplica. Y por lo tanto, por esta razón, el rabino Yohanan dio su punto de vista. Después de todo, sea o no que los hijos se convierten, los padres contribuyó a popular el mundo y por lo tanto se añada a este hecho, de acuerdo a muchas autoridades de los no judíos, tienen comparten una obligación de popular el mundo. El Maharim en la posición de Sigal parece ser mucho más fuerte, siendo que el padre ya había obligado a un tiempo de que sus hijos no judíos fueran nacidos a él. Sin embargo, el Rambam y el Shulchan Aruch no están de acuerdo. El Maharal Segali en Even Ezer, capítulo 1, verso 7, Shulchan Aruch dice que un converso que ha cumplido con su obligación solo de tener hijos también cuando se convierte. Rabino Mordechai Yaffe declara que además de todo esto, los hijos que han regresado a su religión anterior sería cuestionable, siendo que el padre ha cumplido con su obligación. El Shulchan Aruch, sin embargo, el Rambam dice que el padre que no ha cumplido su obligación, no sea que los hijos se convierten, no son de él y por lo tanto son hijos después de un padre que se convirtió, no sería elegible al recibir la doble porción del primogénito. Eso claramente beneficia de que los hijos hagan conversión y también que los padres. Es decir, es el lema que yo empujo mucho, que habitamos lo que es toda la familia bajo la misma fe, porque no puede andar dos personas juntos si no están de acuerdo de la misma fe y creencia. Y es por eso que es prudente para que cualquier rabino que se involucre en lo que es este tema de conversión ayude a toda la familia a procesarse dentro del judaísmo y no que haya un esposo convertido y otro no es convertido, los hijos por acá y los padres por allá. En unión hay que rescatar y salvar a todos en cuanto al concepto de que la familia sigue junto y sigue unido a la fe de Abraham, de Isaac y Jacob. Pues este es el tema del converso y los primogénitos. Cualquier pregunta que tengan sobre el tema,
por favor házmelo llegar para así responder según. Shalom, shalom.